Imagínate esto, estás en la mejor liga del mundo, eres el delantero mexicano más importante del momento, juegas en Inglaterra, haces goles, eres respetado, eres líder, eres el 9 que México buscaba. Y de pronto, un choque, un silencio, una camilla, un hospital, una cirugía y una pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Raúl Jiménez volverá a jugar fútbol? Porque lo que le pasó a Raúl no fue una simple lesión, no fue un desgarre, no fue una rodilla, no fue un tobillo, fue una fractura de cráneo. Y por eso este Mundial 2026 no es un Mundial más para Raúl Jiménez. Este puede ser el Mundial donde Raúl no solo juegue por México, sino por todo lo que sobrevivió. Bienvenidos a Esquina Técnica MX. Aquí hablamos de fútbol con emoción, con análisis, pasión y con corazón. Y hoy vamos con una historia que todo mexicano debería recordar antes del Mundial 2026. La historia de Raúl Jiménez, el delantero que estuvo cerca de perderlo todo y que hoy vuelve a estar frente a la oportunidad más grande de su carrera. Desde el corazón de México, la pasión que nos une. Pero antes de hablar del golpe hay que entender algo. Raúl Jiménez no era cualquier jugador cuando ocurrió aquella lesión. En ese momento Raúl era una figura del Wolverhampton, era un delantero completo. No solamente hacía goles, aguantaba la pelota, chocaba con centrales, bajaba balones, asistía, jalaba marcas y hacía jugar a todo el equipo. En Inglaterra se había ganado respeto, y eso no es poca cosa. Porque para un delantero mexicano triunfar en la Premier League no es fácil, no basta con tener técnica, tienes que tener físico, carácter, inteligencia, resistencia y mentalidad. Y Raúl tenía todo eso, venía del Atlético de Madrid, del Benfica, y ahí en el Wolverhampton fue donde encontró su mejor versión. Era el delantero mexicano que muchos veíamos como el heredero natural de esa posición en la selección mexicana. El 9 serio, el 9 confiable, el 9 que podía competir contra defensas europeas sin achicarse. Pero el destino tenía preparada una prueba brutal. Era el 29 de noviembre del 2020, la Premier League, el estadio Emirates. Jugaba el Arsenal contra el Wolverhampton. Apenas iban unos minutos de partido cuando vino un tiro de esquina. Raúl Jiménez fue a buscar la pelota y David Luiz también. Y en una fracción de segundos sus cabezas chocaron con una fuerza tremenda. David Luiz pudo levantarse, pero Raúl no. Y ahí cambió todo. Los jugadores empezaron a pedir asistencia médica. El ambiente se volvió pesado. Ya no importaba el partido, ya no importaba el marcador, ya no importaba nada. Raúl estaba tendido en el campo. Lo atendieron durante varios minutos, le dieron oxígeno, lo sacaron en camilla y fue trasladado al hospital. Después llegó la noticia que congeló a todo México. Raúl Jiménez había sufrido una fractura de cráneo y necesitó cirugía. Y precisamente ahí es donde esta historia deja de ser una historia deportiva y se convierte en una historia humana. Porque cuando escuchas fractura de cráneo, ya no piensas en goles, ya no piensas en alineaciones, ya no piensas en si va a jugar el siguiente partido, piensas en su vida, piensas en su familia, piensas en si va a estar bien. Y aquí quiero decirlo con mucho respeto. Nosotros como aficionados a veces vemos al futbolista como si fuera una máquina. Si falla un gol, lo criticamos. Si baja de nivel, lo atacamos. Si no corre, lo juzgamos. Si no mete goles, decimos que ya no sirve. Pero ese día Raúl nos recordó algo. Debajo de la camiseta hay una persona. Hay un ser humano, un padre, un esposo, un mexicano que estaba viviendo el momento más difícil de su carrera. Raúl pasó días en el hospital. Su recuperación fue larga y aunque después volvió a entrenar, el reto ya no era solamente físico, el reto era mental. Porque una cosa es que el cuerpo sane y otra muy diferente es volver a meter la cabeza donde casi pierdes todo. Imagínate ser delantero centro y tener que volver a disputar balones aéreos. Imagínate ver venir un centro, mirar a los defensas, sentir el contacto, escuchar el choque y aún así tener el valor de saltar. Eso no lo hace cualquiera. Raúl no regresó de un día para otro. Tuvieron que pasar meses, entrenamientos, revisiones médicas,
miedo, dudas, adaptación. Volvió usando protección en la cabeza, volvió con la presión de ser el mismo de antes, volvió con millones de ojos encima. Y aquí viene algo importante. Muchos aficionados esperaban que Raúl regresara igualito, como si una fractura de cráneo fuera una lesión cualquiera. Pero no, Raúl regresó distinto, y eso era normal. Porque no solo había que recuperar ritmo, había que recuperar confianza, había que recuperar el timing, había que volver a sentirse futbolista de élite. Y aún así, volvió a jugar en la Premier League, volvió a competir, volvió a la selección mexicana, volvió a hacer goles, volvió a ponerse la verde. Y por eso, aunque algunos lo criticaron, aunque algunos dijeron que ya no estaba para la selección, y aunque muchos pidieron borrarlo, Raúl siguió de pie. Y ahora llegamos al presente, Mundial 2026. México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. La selección mexicana llega con Javier Aguirre y Raúl Jiménez está ahí. No como un jugador cualquiera, está ahí como un veterano, como un líder, como un delantero que ya vivió mundiales, como alguien que sabe lo que pesa esa camiseta. Y sí, está Santiago Jiménez, está Julián Quiñones, está La Hormigas, está el Memote, hay competencia, pero Raúl tiene algo que no se entrena, tiene historia, tiene experiencia, tiene jerarquía, tiene oficio, tiene ese colmillo que en un mundial puede valer oro. Porque en una Copa del Mundo no siempre gana el que corre más. A veces gana el que sabe cuándo moverse, cuándo aguantar, cuándo provocar una falta, cuándo aparecer en el área, cuándo hacer una pared, cuándo patear un penal con todo un país encima. Y créanme, eso Raúl lo sabe. Pero ¿por qué este puede ser su mundial? Yo veo 3 razones. Primero, porque llega con hambre de revancha. Raúl ya jugó mundiales, sí, pero nunca ha tenido ese gran momento mundialista que lo inmortalice con México. Segundo, porque llega con una historia que conecta con toda la gente. Es el mexicano que entiende de caídas, que entiende de levantarse, que entiende lo que se siente que todos te den por terminado y aún así volver. Y tercero, porque México necesita líderes. En un mundial en casa no basta con jóvenes talentosos. Necesitas jugadores que no se rompan emocionalmente cuando el Estadio Azteca pese, cuando la presión apriete, cuando el país entero esté esperando una alegría. Raúl ya vivió presión, ya vivió miedo, ya vivió dolor, ya vivió críticas. ¿Qué presión puede ser más grande que volver a jugar después de una fractura de cráneo? Por eso, yo creo que este mundial puede ser especial para él. No necesariamente porque vaya a meter 5 goles, sino porque puede aparecer en el momento exacto. Un gol, una asistencia, un penal, una jugada clave, un partido que cambie la historia. A veces un mundial no necesita muchos goles para volverse eterno. A veces solo necesita un momento. Y aquí es donde esta historia se vuelve más grande, porque Raúl no representa solamente un delantero. Representa al jugador que se cayó y volvió, al que muchos descartaron, al que escuchó críticas, al que tuvo que reconstruirse, al que ya no podía jugar solo con talento, sino con carácter. Y ahora, en 2026, puede cerrar el círculo. Imagina esto: México jugando en casa, el estadio lleno, la gente cantando el himno, Raúl Jiménez en el área, centro desde la banda, la pelota viene por arriba, y el mismo jugador que un día casi pierde su carrera en un choque de cabeza se levanta para marcar el gol más importante de su vida. Eso no sería solo fútbol, eso sería poesía futbolera, eso sería una película, eso sería la historia perfecta. Por eso, para mí, Raúl Jiménez no llega al Mundial 2026 como un simple convocado, llega como un sobreviviente, como un guerrero, como un símbolo de resistencia, como un jugador que ya le ganó una batalla enorme a la vida y al fútbol. Y ahora viene la última gran pregunta: ¿será este el mundial donde Raúl Jiménez por fin tenga su momento eterno con México? Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero creer, porque si hay alguien que sabe levantarse después del golpe más duro, ese es Raúl Jiménez. Y si esta historia te gustó, comparte este video con otro mexicano que todavía cree en el tricolor y suscríbete a Esquina Técnica MX.
Porque aquí el fútbol no se explica, el fútbol se siente.